GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, amigos, seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de esta plataforma digital y, por supuesto, de su programa Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Esta noche nos acompaña el señor Raúl Moncada. Él es docente universitario e investigador cultural. Miren, un tema muy interesante para tratarlo en este jueves 24 de diciembre. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Mundo de Maravillas. Hola, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Esta noche de jueves 24 de diciembre del 2020. La antesala, dice, de la Navidad, de la Nochebuena, de la Cena, que esta vez será distinta, será diferente por la pandemia, por la situación económica, por la situación social que vivimos, en este caso los ecuatorianos y el mundo entero. En todo caso, ¿qué podemos decir? A cuidarse y a tratar de los que pueden estar en familia, a pasar en familia o recordando a la familia si se está ausente. Saludo esta noche cordialmente a Raúl Moncada. Él es docente universitario, él es profesor de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación Social de la FACSO, y es investigador cultural. Hoy día vamos a tratar sobre la cultura y la identidad y la academia en nuestro país y en el mundo. Raúl, buenas noches, mucho gusto, gracias por aceptar este diálogo. Gracias a ti, Fernando y a Galo, muy amables sus invitaciones y un saludo muy grande, un abrazo muy grande a la audiencia. Por supuesto, un abrazo virtual porque no hay como dar personalmente, mi querido Raúl. Muy bien, Raúl, tú como docente, tú como investigador, ¿cómo han llevado los docentes, los académicos, esta pandemia ya de 10 meses que vivimos los ecuatorianos y cómo están las clases, cómo está la situación de la enseñanza-aprendizaje en el país y sobre todo en dónde estás tú, la FACSO y la Universidad Central del Ecuador? Bueno, hasta ahora de lo que he podido recabar las opiniones de mis colegas a nivel general de toda la Universidad Central, en vista de que yo presido una red internacional de docentes e investigadores de las artes y las culturas, hemos conversado y con muchos obstáculos hemos llevado este proceso de las clases virtuales, porque es un proceso muy complejo. En primer lugar, porque nos tocó a muchos de nosotros aprender sobre la marcha. Eso implica muchos errores, implica muchos obstáculos. Y en segundo lugar, porque no todos los procesos educativos es posible llevarlos a través de lo virtual. Prácticas, procesos que tienen que ser monitoreados directamente en un encuentro permanente cara a cara entre profesores y estudiantes, no se ha podido llevar a cabo a través de la virtualidad, a través de la digitalización de las plataformas, ¿no? En todo caso es muy complejo, pero en todo caso intentando sobrellevar. Correcto.
Y a eso hay que sumar la situación económica y social. No todo el mundo tiene conectividad, no todos tienen a mano los dispositivos, porque eso cuesta, porque eso no está en el bolsillo de los ecuatorianos comunes y corrientes, Raúl. Sí, un dato significativo es de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. El 42% o no tiene conectividad o no tienen aparatos para conectarse, es decir, no tienen laptops, sus computadoras, o varios de ellos comparten sus aparatos entre muchos miembros de su familia, que al mismo tiempo tienen clases en otras instituciones o comparten con sus padres que están trabajando en línea a nivel virtual. Entonces ha presentado muchos obstáculos. Más a ello se suma que hubo recortes significativos para las universidades públicas. La Universidad Central estaba preparando a comienzos de año, a comienzos de la pandemia, una propuesta para entregar laptops y para financiar el Internet. Y en medio de la pandemia, en los 2 primeros meses, hasta mayo, el gobierno, el Estado, hizo los recortes de las universidades públicas, entonces se quedaron los estudiantes sin recibir esta ayuda por parte de la Universidad Central. Solo para decir un dato. Además, a todos los profesores nos ha costado costear y mejorar las tecnologías para ser profesores, comprar computadoras, mejorar la conectividad y pagar mejor internet, porque si no, no se podía llevar a cabo las clases. Ha sido un problema gravísimo, o sea, ha presentado más consecuencias desfavorables para estudiantes y profesores. La pandemia, lo favorable, entre comillas, es que ha desnudado, ha evidenciado esas grandes diferencias económicas y sociales y esas grandes desigualdades de nuestro país. Y lo de siempre, la educación, la salud, la cultura, son las víctimas de los recortes presupuestarios que dan los gobiernos. Con esas restricciones, con esas limitaciones, ¿cómo ha estado la vinculación con los estudiantes, la relación con los estudiantes, Raúl? Bueno, yo creo que antes ya vivíamos una crisis económica y ahora vivimos 2 crisis más, la crisis social y la crisis educativa. La crisis, perdón, de salud y la crisis educativa, que tiene que ver con lo social, todo eso, ¿no? Boaventura de Sousa Santos dice que hay derechos que no se pueden mercantilizar y en eso estoy completamente de acuerdo. El derecho a la educación, el derecho a la salud no pueden ser mercantilizados y por lo tanto no pueden dejar al mercado, porque el mercado no resuelve obstáculos y problemas y crisis. El único que puede resolver los obstáculos, la crisis, es el Estado. Y el Estado debe financiar la salud, debe financiar los derechos. Puede ser el único que puede desarrollar políticas de mejoramiento de las condiciones de la población para que pueda encerrarse, pueda estar en cuarentena. Porque si es que no le das un aporte, un apoyo en comida o en un gasto mínimo, van a seguir saliendo por sobrevivir a la calle y eso va a contaminar. En el caso de los estudiantes sucede más o menos lo mismo. Muchos de nuestros estudiantes en la universidad, por ejemplo, pública, como la Universidad Central, tienen que sobrevivir con sus padres, tienen que salir a sobrevivir. Y eso ha sido dificultoso también para ellos porque no hay condiciones de trabajo apropiadas. Y dentro de esas salidas también son los riesgos de contagios que se han evidenciado. Yo conozco estudiantes que han tenido que salir y por lo tanto contagiarse del COVID-19. Sus abuelos, sus padres, muchos de ellos han muerto porque han tenido que salir a trabajar y los riesgos afuera son difíciles. Bueno, frente a eso, los profesores nos encontramos con esos dilemas porque son parte de las afectaciones de los estudiantes. Yo diría otra afectación que ha habido a aquel compromiso que tiene la universidad, que es la vinculación con la comunidad. Eso, por ejemplo, lamentablemente está paralizado. Y también yo diría otra cosa, la investigación. Los 2 rubros, ¿cómo está y cómo podríamos recuperarlo en algún momento, Raúl? Cuando hay recortes, históricamente, cuando hay recortes desde la universidad, en la educación superior, lo primero que recortan son los rubros para las investigaciones. Así es que las investigaciones están en la mayoría o coartadas, limitadas o se han anulado totalmente. Más todavía esas investigaciones que son necesarias para enfrentar el COVID han sido
muy poco apoyadas en las universidades. Y es un problema gravísimo, porque el COVID se enfrenta con tres grandes campos, ¿no? El primero, por supuesto, la salud, fortalecer el sistema de salud. El segundo, fortalecer el sistema educativo, porque de la educación nacen las posibilidades de encontrar medicina, de buscar salidas a las vacunas, como han hecho otros países. Por eso las grandes vacunas están donde el Estado ha apoyado el desarrollo de la investigación. Cuba apoya muy bien a la educación. Venezuela ha apoyado, así no les gusta a muchos. La propia China, solamente veamos China, que es el origen de la pandemia. En China llegaron a contagiarse alrededor de 85,000 pobladores, ¿no? Habitantes de China. En el Ecuador ya llevamos más de 200,000 y no hemos podido parar la pandemia, porque el problema de la pandemia tiene que ver con la salud, con la educación y con el apoyo económico-social. Esto en el Ecuador desgraciadamente está mermado. No hay un apoyo, no hay un manejo integral. Dicen los epidemiólogos, hay que llegar a la población, pero además hay que hacer una serie de campañas, por ejemplo, cercos epidemiológicos, seguimientos de los que están contagiados, mirar cuál es el nivel de contactos que ha tenido. Y eso se llama investigación. Y en eso no hay nada en el Ecuador, al contrario. El ministro de Salud nos dice que nos contagiemos nomás todo el mundo para ver si es que con eso ya salvamos la situación. Y no es cierto, porque se pone en riesgo la población, pone en riesgo si se satura el sistema de salud que en este momento está al tope. En fin. Sí, Raúl, porque cuando hablamos del ministro de Salud o del señor presidente de la República, un poco nos quedamos pasmados, porque ellos siempre hablan de que todo está controlado, de que todo está bajo el orden. Y el presidente siempre ha dicho que nosotros tenemos un científico como ministro de Salud, pero sus propios colegas han cuestionado, han dicho que no es tanto así. Esta noche de jueves estamos hablando con Raúl Moncada, docente universitario, investigador cultural y un amigo de esta casa de GAFA TV Ecuador. En la pandemia, Raúl, hay la cuarentena, el aislamiento, el confinamiento, el distanciamiento. Estos son escenarios y términos que se han acuñado durante estos meses. ¿Qué ha pasado durante estos meses? ¿Qué ha pasado en estos escenarios con el tema de la cultura? ¿Qué ha pasado con la cultura, Raúl, en esta pandemia? En Ecuador básicamente y en el mundo entero. Si en momentos normales la cultura es el hermano menor de todo lo social, más todavía en términos de la pandemia. Varios pensadores que han estudiado la cultura, entre ellos Néstor García Canclini, nuestro pensador ecuatoriano Bolívar Echeverría, que estudió muchos procesos culturales desde la colonia para acá, y varios otros han demostrado de que las culturas tienen que ver con dos posibilidades, o mercantilizarlo o patrimonializarlos, por decir un término. El patrimonio quiere decir, hay cosas que necesitan gasto, pero no pueden ser mercancía. ¿Me explico? ¿No es cierto? Mucho de lo que hacen nuestros artistas, nuestros músicos, danzantes, nuestros actores o directores, etcétera, todo el proceso de las artes escénicas, no puede ser mercantilizado, es decir, no se puede ser para la compra, no puede servir para comprar y vender. Sí, pero sí necesita un financiamiento. Ese financiamiento no existe por parte del Estado. Hay muchos artistas que están ya en condiciones paupérrimas, ya al borde de la miseria, no solamente de la pobreza. Se ha bajado significativamente la posibilidad de ciertas fiestas patrimoniales porque no hay concentraciones y por lo tanto no hay la posibilidad de revivir las posibilidades de condiciones de estas culturas nuestras. En todo caso, la cultura es uno de los ámbitos que yo señalaba, son derechos y los derechos no pueden ser mercantilizados. Dentro de esto, dentro de los conflictos, ¿no es cierto?, existe muy poca atención
en todos los programas, Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura Ecuatoriana, de los núcleos de esta Casa de la Cultura Ecuatoriana, de los departamentos de cultura de los municipios y consejos provinciales han dado muy poco apoyo, más todavía si en esos gobiernos seccionales también se les ha disminuido el presupuesto o no se los paga durante muchos meses lo que se les debe. Y entonces, ¿a dónde, quién, cuál es el rubro que más afecta? Las culturas. En todo caso, hay una cosa interesante. Gracias a nuestras culturas, me parece a mí, muchas familias están sobreviviendo porque prevalece lo comunitario, prevalece la proporcionalidad de los miembros de la familia, prevalece la posibilidad de que todos juntos arrimen el hombro para sobrevivir. Esos son méritos propios de culturas andinas, de culturas comunitarias y no capitalistas. Sí, ahí diríamos que ha habido una especie de minga, ¿verdad? Una minga un poco ancestral para poder enfrentar esta pandemia, tomando en cuenta que no es la pandemia la que ha eliminado los rubros o la inversión para la cultura, sino que es una tendencia, es una constante que manejan nuestros gobiernos, tanto gobierno central cuanto gobiernos autónomos descentralizados. Entender que la cultura es una inversión, no es un gasto, al igual que la educación, al igual que la salud. Eso no entienden, seguramente porque ellos dicen que no dan votos o no se puede sacar comisiones de esos gastos que manifiestan. Pero vayamos un poco más. En esta pandemia, ¿qué está la gente, nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, leyendo? ¿Qué están mirando? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están creando en este momento, Raúl? Bueno, no tengo los datos en ese momento, no creo que haya estudios sobre aquello, pero si antes de la pandemia es muy poca la posibilidad de lecturabilidad de la población ecuatoriana por distintos motivos, entre ellos culturales, ¿no? Pero, y además porque la educación no ha incentivado debidamente el problema de la lectura, por ejemplo. La mayoría de ecuatorianos leen por necesidad y presión del sistema educativo. O sea, les manda el profesor, le manda la necesidad de la cátedra, de la materia que tienen que aprobar, y no porque tienen propios intereses de lectura, ¿no? Eso es todavía difícil en países como el nuestro, en el Ecuador. Sin embargo, donde más se ha desarrollado, más que nada, son los ámbitos tecnológicos. No tanto el Internet, porque más del 60% de los ecuatorianos todavía no acceden al Internet, todavía más en las áreas rurales. Lo que sí es significativo es que hay un mecanismo digital que sí han hecho un éxito, especialmente en la pandemia, que es el WhatsApp. Y el WhatsApp es una oralidad, o sea, el fundamento del WhatsApp es el contacto directo y la oralidad. Es decir, a pesar de que son textos los que se pone porque estoy seguro que el otro me está escuchando. Es como el teléfono, ¿no es cierto? Y hay los audios, etcétera, que existen con el WhatsApp y el contacto directo a través del WhatsApp. Más del 90% de la población ecuatoriana tiene WhatsApp, ¿no? Por eso la educación es mejor con WhatsApp y no tanto con Internet. Es mejor es utilizar los elementos de WhatsApp. Pero en todo caso, ¿por qué el WhatsApp es más importante que el Internet? Entre otras cosas, por las limitaciones y apoyos y reconocimiento. Por ejemplo, según una encuesta de CELAC, que hecha en esta pandemia en el Ecuador, la mayoría de la población ecuatoriana, que es más del 50% de la población ecuatoriana, considera, creo que es alrededor del 56%, pueden ver ustedes en la CELAC esta encuesta, más del 56% dice que los costos del Internet son muy onerosos, son muy elevados respecto de su presupuesto. O sea, menos del 30% de la población puede solventar gastos de Internet. Por alguna razón, en cambio, el WhatsApp tiene algunas posibilidades, ¿no es cierto? Hay algunas otras posibilidades que les hace más accesible. Entre otras, el asunto de que están más seguros del contacto, o sea, es el sistema que más contacto les da a los ecuatorianos.
Vendría a parecer como una especie de contacto interpersonal, ¿verdad? Exacto. A través de Es WhatsApp. la garantía de lo interpersonal, de la relación interpersonal. Así es. En esta pandemia han habido ganadores, como siempre hay en las crisis. La tecnología, por ejemplo, es uno de los ganadores. Recién veíamos que el señor de Amazon ha ganado como 13.000 millones de dólares en estos últimos tiempos, ¿verdad? Sí, Y, todas las si, plataformas. y las plataformas. Y también si nos vamos más allá, los centros de abastos de negocios grandes también han ganado una cantidad de dinero considerable, igual las farmacéuticas y otros negocios. En cambio, otros han quebrado y están realmente en la penuria. ¿Cómo podríamos pensar que despertemos de esta pandemia como mejores seres humanos, con mayores reflexiones, con algunos elementos para cambiar de paradigmas? ¿Qué crees tú, Raúl? Bueno, bueno, primero que aclarar, otro de los sectores, además de lo que tú señalaste, que más ha ganado en esta pandemia, son la banca latinoamericana. Eso Imagínate, quería que lo digas tú. la banca, por ejemplo, los latinoamericanos, toda Latinoamérica, no solamente en el Ecuador, ¿no? Mientras que la rentabilidad de los europeos es apenas o sea, la relación de la rentabilidad es que, por ejemplo, la banca latinoamericana gana 4 veces más que los bancos europeos en esta pandemia. Imagínate, 4 veces más. Eso quiere decir más o menos, según la CELAC, de que un banquero ecuatoriano puede recuperar cualquier inversión en 5 años, mientras que un europeo lo hace en 13 años, para que vean cuál es la situación. Por otro lado, es muy poca el apoyo de la banca ecuatoriana hacia procesos productivos. Es muy, muy baja. La mayoría de la rentabilidad está concentrada en consumo. Es decir, presta para consumir y eso recupera más fácilmente, aunque nos deja endeudados a los latinoamericanos. Ni decir de la banca ecuatoriana, que sí ha llevado solo en esta pandemia un porcentaje bastante alto, que les dejo también a la audiencia para que consulte en CELAC o en otros estudios de acá, de América Latina, que es preocupante. O sea, esa es la banca la que más nos ha llevado plata de los ecuatorianos. Antes que contestes la inquietud anterior, que era de las reflexiones y todo eso, entonces digamos que nuestros banqueros son muy expeditos, muy hábiles, muy inteligentes, dirán, pero el rato de la solidaridad, el rato de aportar, lo demostraron en la llamada ley humanitaria, que dijeron no, igual que todos los empresarios. No, a eso no nos toquen y déjennos, por favor, hacer nuestro negocio, nuestro agosto. Lamentablemente, así se comportan muchos de nuestros empresarios, no todos, por supuesto, pero sí los más opulentos son los que más se quejan y los más regatean. Ahora sí, vayamos a la otra. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué tipo de reflexión? ¿Qué tipo de corazonada tienes tú que pueda aparecer luego de esta pandemia, de este sufrimiento? ¿Qué nuevos paradigmas? Al principio se hablaba que puede salir un nuevo hombre, un nuevo ser humano, pero eso lo veo muy difícil, al menos viendo el comportamiento de la gente ahora mismo en la Navidad. Bueno, o sea, hay análisis importantísimos de pensadores como Noam Chomsky, como Boaventura de Sousa Santos, Enrique Dussel, y ellos plantean de que las grandes lecciones que nos deja la pandemia es pensar que este capitalismo, especialmente el modo más exacerbado del capitalismo, que se llama neoliberalismo, debe superarse, porque no resuelve, con el neoliberalismo no resolvemos la pandemia. El capitalismo por sí solo tampoco puede y resuelve todo. Fíjate que muchos de nuestras comunidades indígenas, eso ya hay pronunciamientos de líderes de Yachag, de médicos comunitarios, se han resuelto fuera del sistema de salud. Por lo tanto, hay una sabiduría que está salvando a las comunidades indígenas. La medicina ancestral, la medicina tradicional, está comprobado que está salvando porque no tiene acceso a la salud, a la educación. Por lo tanto, el capitalismo tiene que estar ya sometido a un examen fundamental. Es decir,
El capitalismo puede existir, pero no puede ser el único. Peor que el mercado sea el que mande las políticas de una sociedad. Eso se debe superar. Hay derechos que, como yo les dije al principio, no pueden ser mercancías. No pueden ser mercancías. La salud, la educación, la comunicación. Está demostrado que en términos de la pandemia, si la comunicación es mercancía, lo que se atiende es en beneficio de las empresas, de la publicidad de las empresas que están ligadas a las plataformas de los medios masivos de comunicación. Recuerda tú una de las últimas novelas de Umberto Eco, que se llama Número Cero, que era cuando iba a salir un periódico a la luz. Y ahí demostraban, Humberto Eco, de que la información, si está ligado a la publicidad y si la publicidad condiciona la información, jamás será para servir a un derecho de las mayorías. La información estará orientada, como dijo Ignacio Ramonet, al negocio. Es decir, se informa lo que más se vende. Por eso las 3 S de la información que más se vende es sangre, sexo y sensación. Y la otra información, ¿qué es lo que pasa con la salud? ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con la atención de familias abandonadas? Esa información o está sesgada o no es de prioridad para los grandes medios masivos. Ese es el problema gravísimo. Justamente te iba a decir el sesgo político, ¿verdad? Los intereses económicos y el sesgo político. Raúl, para terminar, con todo este contexto, con todos estos escenarios que hemos analizado aquí, ¿qué ves tú para el futuro en cuanto a las industrias culturales, en cuanto a la cultura, a las culturas ancestrales y a la identidad? Bueno, yo creo que debemos retomar la discusión y el debate, ¿no? O sea, la cultura existe independientemente del Estado. La cultura ha existido independientemente de políticas públicas. Pero los derechos culturales, los derechos y las culturas tienen que sobrevivir en base a un nuevo modelo que nos sentemos a pensarlo. Y ese modelo tiene que ver con el Estado, que debe fomentar, que debe financiar lo patrimonial. Y lo patrimonial tiene que ver con fiestas, tradiciones, costumbres, comidas, con celebraciones fundamentales que nos ayudan a quienes participamos en esas celebraciones, ¿no es cierto? Los pases del niño en Cuenca, los Inti Raymi, los Capac Raymi, los Collar Raymi, etcétera, etcétera, ayudan a mucho porque nos ayudan a la cohesión social, nos ayuda a entender la proporcionalidad, la complementariedad entre opuestos. Toda fiesta andina ayuda a entender la reciprocidad, porque todo el mundo participa para recibir algún beneficio, y ese beneficio no es necesariamente dinero, sino alimento espiritual. Saber que no estoy solo en la vida y que alguien me va a seguir ayudando, otros me van a seguir ayudando. Lo que no sucede que en el capitalismo, que sálvese con quien pueda, con el individualismo, que si tiene éxito individual, qué bueno, porque no ayuda a nadie más. Acá no. En el mundo andino, la complementariedad ha sido básica y más todavía en esta pandemia. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y en todo caso sería, yo digo, una manera de inmunizarnos frente a la globalización, pues, ¿verdad? Esa sería una manera también de actuar, fortaleciendo lo patrimonial, la identidad, lo ancestral que tenemos los ecuatorianos y que tiene América Latina en nuestro caso. Querido Raúl, muchas gracias por haber comparecido esta noche en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, y en lo posible y bajo las circunstancias te deseamos desde aquí una buena Navidad y te deseamos un próspero, que se suele llamarse eso del estribo, ¿no? Un próspero 2021, sino que depende de nosotros para formar un 2021 que sea de esperanza, de lucha y de forjar un nuevo Ecuador. Gracias, Raúl. Buenas noches, muy amable. Gracias a ustedes, a Galo, a Fernando, a GAFA TV y a toda la audiencia. Un abrazo gigante y felicidades en estas fiestas. Muy amable. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico de este 24 de diciembre del 2020. Gracias al auspicio de Mundo de Maravilla.
Amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en Pensamiento Crítico. Les esperamos el próximo día lunes, el lunes 28 de diciembre, para seguir pensando en alto y seguir reflexionando. Les deseamos, pues, una buena noche, una buena Navidad, en medio de las circunstancias, en familia en las que puedan estar y recordando o haciendo memoria a los familiares, a los amigos que ya no están entre nosotros. Hasta la próxima. Una buena noche. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.